La copa de champán se sentía peligrosamente frágil en mi mano, un tallo delgado de catástrofe potencial. Me concentré en eso, en el vidrio frío y liso bajo mis dedos, porque si me concentraba en cualquier otra cosa, podría romperlo. La fiesta fue una sinfonía de riqueza y conexiones susurradas, un mundo que Leo me había ido presentando lenta y meticulosamente durante los últimos 18 meses. Y yo, una tonta con un vestido negro engañosamente simple pero devastadoramente elegante, pensé que finalmente pertenecía. Creí que era suyo. Habíamos llegado juntos, su mano era un peso cálido y familiar en la parte baja de mi espalda. Se inclinó y su aliento fue un susurro contra mi oído: te ves impresionante. No sabrán qué les pasó. Había añorado un pájaro en una jaula dorada, creyendo cada palabra. Durante 1 hora fue perfecto. Nos movimos a través de la multitud resplandeciente como una unidad. Él me traía una bebida y nuestros dedos se rozaban. Yo hacía un comentario ingenioso sobre el arte moderno en las paredes y él me miraba con ese brillo orgulloso y posesivo en sus ojos que yo había llegado a anhelar. Era la mirada que decía vino. Luego fuimos acorralados por un grupo de sus colegas de la empresa de capital de riesgo, hombres mayores con ojos penetrantes y sonrisas de tiburón. Sus esposas eran una colección de joyas silenciosas y pulidas. Esto era todo, el círculo interno. Leo, mi muchacho, se jactó un hombre llamado Charles mientras agarraba firmemente un vaso de cristal que contenía un líquido ámbar. Escuché que cerraste el trato de Ethelred. Fue un asunto desagradable, pero lo lograste. Esta debe ser el arma secreta que has estado escondiendo. Me hizo un gesto con su vaso. Sonreí, lista. Este fue mi momento. Ayudé a Leo a idear su enfoque inicial para ese acuerdo. Yo fui quien señaló un fallo en la estructura del competidor que él había pasado por alto. Yo era más que un arma secreta. Yo era su compañera. La risa de Leo fue un poco demasiado fuerte, un poco demasiado forzada. Pasó su brazo alrededor de mis hombros, pero el gesto ahora se sentía diferente, despectivo, protector. Charles, este es mi amigo, dijo Leo. Y el mundo no solo se detuvo, sino que se invirtió. Amigo, la palabra quedó suspendida en el aire, una cosita barata y de mala calidad que absorbía todo el oxígeno de la habitación. Fue una elección deliberada. No novia, un término que había usado miles de veces en privado. No soy la compañera que me atreví a esperar. Ni siquiera esto fue neutral y ambiguo. Él había elegido consciente y específicamente etiquetarme como su amigo. Sentí que la sonrisa se congelaba en mi cara, una máscara quebradiza. Mis mejillas ardían con una humillación tan profunda que parecía un golpe físico. Vi el cambio sutil en los ojos de las personas que nos rodeaban. Las miradas evaluadoras de las mujeres se suavizaron y dieron paso a una mirada de lástima. Las miradas de los hombres perdieron su curiosidad respetuosa y se volvieron apreciativas de un modo diferente, más superficial. El amigo, el bonito accesorio temporal. Ah, dijo Charles mientras su interés disminuía visiblemente. Encantado de conocerte. La conversación continuó como un río fluyendo alrededor de una roca recién formada. A mí. Ya no era parte de la corriente. Me quedé allí sonriendo con mi sonrisa congelada, asintiendo a intervalos apropiados. Pero yo era un fantasma bellamente vestido, completamente invisible. Durante el resto de la velada fui educada. Yo era encantadora. Yo era una muñeca hueca perfecta. Leo, percibiendo mi frialdad pero malinterpretando completamente su causa, intentó llenarme de disculpas susurrantes sobre la política de la oficina y porque no quería parecer poco profesional mezclando negocios con placer. ¿Placer? Eso era yo. Una diversión agradable. Cuando me dejó en mi edificio de apartamentos, intentó besarme. Giré la cabeza y dejé que sus labios rozaran mi mejilla. Vamos, suspiró exasperado. Fue solo una fiesta. No significa nada. Estás siendo dramática. Buenas noches, Leo, dije con una voz extrañamente tranquila. Entré en mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé en ella, el silencio gritando en mis oídos. No lloré.
El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Fue un cambio tectónico, una reescritura fundamental de mi realidad. Durante 18 meses construí mi vida alrededor de este hombre. Había apoyado sus sueños, calmado su ego, celebrado sus victorias como si fueran mías. Lo había amado con una ferocidad tranquila y constante que pensé que era correspondida. Y con una sola palabra lo había reducido todo a nada. Amigo. Caminé hacia mi balcón, las luces de la ciudad se extendían ante mí como un campo de estrellas caídas. El aire frío de la noche era una bomba para mi piel caliente. La humillación empezó a cuajarse, transformándose en el crisol de mi furia silenciosa en algo completamente distinto, algo frío, algo afilado. Él no me veía como un igual. Él me veía como un adorno, un amigo con el que podía dormir hasta que apareciera alguien más adecuado, más profesional. Bien. Si él pensaba que yo era así, entonces no me conocía en absoluto. La mujer que había presentado como su amiga era una fachada cuidadosamente construida. La versión de mí que le pareció más agradable. Pero yo era mucho más. Un plan comenzó a formarse en mi mente, no como una epifanía dramática repentina, sino como una marea lenta e inexorable. Fue audaz. Fue aterrador. Quizás estaba un poco desquiciada. Pero fue perfecto. Leo valoraba el poder, el éxito y el estatus por encima de todo. Vivía en un mundo de rivales y adquisiciones. Yo no lloraría. Yo no gritaría. Ni siquiera lo confrontaría. Me convertiría en su mayor rival. Y entonces me convertiría en la esposa de su rival. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la puerta del balcón. Mis ojos, una vez suaves por el amor, ahora estaban duros por el propósito. Está bien, Leo, le susurré a la ciudad dormida. Me presentas como tu amigo. Veamos cómo me presentas cuando sea yo quien esté frente a la mesa de negociaciones. Cuando soy yo a quien tu jefe teme, cuando soy yo quien lleva el anillo de otro hombre. El juego estaba en marcha. A la mañana siguiente de la fiesta, me desperté no con resaca, sino con una claridad tan nítida que casi resultaba dolorosa. El mundo no había terminado. Simplemente había sido despojado de sus ilusiones. El futuro acogedor que había pintado con Leo, la casa compartida, el perro, los domingos perezosos, se revelaron como un fresco en una pared podrida. Era hora de derribarlo y construir algo nuevo a partir de los escombros. Mi primer acto fue llamar a Leo. Respondió al segundo timbre, con su voz cargada de un tono cauteloso y conciliador. Oye, mira lo que pasó anoche. Está bien, Leo, lo interrumpí con mi voz suave como una piedra pulida. Reaccioné exageradamente. Tenías razón. Era un ambiente profesional. Entiendo. El silencio del otro lado estaba cargado de sorpresa. Se había preparado para una pelea por las lágrimas, por el drama que tanto despreciaba. Esta tranquila aceptación no estaba en su guión. Oh, me alegro de que lo veas de esa manera. Entonces, cenaremos esta noche. ¿Puedo reservar ese lugar italiano que te gusta? No puedo, dije, ya abriendo mi portátil. Tengo mucho trabajo por delante y, la verdad, mi agenda parece estar bastante ocupada en el futuro próximo. Creo que deberíamos dar un paso atrás. Un paso atrás, repitió, y la confusión se transformó en un destello de alarma. ¿Qué significa eso? Significa que necesito concentrarme en mi carrera ahora mismo, Leo. Los dos hemos estado tan ocupados que parece que hemos estado a la deriva. Quizás un poco de espacio sea lo que necesitamos. Coloqué en mi voz un tono convincente de triste resignación. Fue una clase magistral de manipulación emocional y aprendí rápido. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. En cierto modo, esto era mejor que yo estuviera enojada. Una pausa amistosa y ligeramente melancólica. Era algo que podía manejar. No amenazó su ego. Fue conveniente. Si eso es lo que necesitas, dijo, suavizándose la voz con alivio. Te daré tu espacio. Pero hablaremos pronto, ¿no?
Por supuesto, mentí dulcemente. Cuídate, Leo. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. El cordón fue cortado. Ahora, el plan. Mi carrera. Pero lo que supuestamente había descuidado era el diseño arquitectónico. Estuvo bien. Muy bien. Pero yo había estado trabajando para una pequeña empresa boutique, encargándome de proyectos residenciales seguros y estéticamente agradables. Fue cómodo. Nunca iba a convertirme en rival de un gigante del capital riesgo como Leo. Necesitaba un nuevo campo de batalla y sabía exactamente dónde encontrarlo. Durante meses, Leo no había hablado de nada más que del proyecto de la Torre Vivian. Era la joya de la corona que su empresa estaba buscando, un rascacielos monumental de uso mixto que redefiniría el horizonte de la ciudad. Solo el contrato de arquitectura valía decenas de millones. El arquitecto principal se convertiría en una leyenda. La empresa que encabezó la licitación del diseño fue Caes Designs, dirigida por el notoriamente brillante y solitario Alexander Caes. La empresa de Leo, Apex Ventures, fue el principal patrocinador financiero. Los dos hombres estaban enfrascados en una danza compleja y a menudo tensa. Leo vio a Caes como un genio volátil que necesitaba ser controlado. A simple vista, Caes vio a Leo como un traje sin alma que intentaba ponerle precio al arte. Eran rivales y Alexander Caes era mi objetivo. Conseguir un trabajo en Caes Designs fue una hazaña casi imposible. No contrataba a través de los canales normales. Cazaba talentos o los descubría en rincones recónditos del mundo. Valoraba la innovación y una dedicación implacable al oficio por encima de todo. Pasé la semana siguiente frenética. Me quedé despierta toda la noche, no por Leo, sino por mí. Revisé mi antiguo portafolio universitario, aquel lleno de conceptos descabellados e imposibles de desarrollar que mis empleadores anteriores habían descartado por considerarlos demasiado ambiciosos. Esbocé nuevas ideas, diseños febriles que desafiaban las formas y materiales convencionales. Me centré en conceptos para espacios urbanos verticales sostenibles. La misma filosofía que conocía estaba en el centro del proyecto de la Torre Vivian. No estaba simplemente solicitando un trabajo. Estaba fabricando un arma. Encontré un correo electrónico general no público para la oficina administrativa de diseños de Caes. No envié un currículum. Envié un solo PDF. Contenía 3 de mis conceptos arquitectónicos más radicales representados con asombroso detalle. Sin carta de presentación, sin alegatos, solo el trabajo. El tema era el futuro de la vida vertical. Presioné enviar y luego me obligué a respirar. La suerte estaba echada. La espera fue una agonía. Llené los días desmantelando metódicamente la vida que había compartido con Leo. Guardé en una caja el suéter que había dejado en mi casa, los libros, la estúpida y divertida taza en la que le gustaba tomar café. Borré sus fotos de mis redes sociales y me desetiquetaron con una fría eficiencia clínica. Estaba estirpando un tumor. 3 días después, sonó mi teléfono. El número era desconocido. Vance preguntó una nítida voz femenina. Esta es Anya, asistente personal de Alexander Caes. El señor Caes estaba intrigado por su portafolio. Le gustaría verlo mañana a las 8 a.m. en su oficina. El corazón me latía con fuerza. Mañana, él. Allí estaré. La oficina de diseño de Caes no se parecía en nada a la estéril fortaleza de vidrio y cromo de Apex Ventures. Estaba ubicada en un loft industrial reconvertido, un vasto espacio abierto que bullía con una caótica energía creativa. Las paredes de ladrillo visto estaban cubiertas de enormes esquemas y pizarras blancas con ecuaciones complejas. Maquetas de estructuras impresionantes se extendían por todas partes. Era una catedral de la ambición. Anna, una mujer de aspecto severo con un corte de pelo negro y definido, me condujo a una oficina en una esquina que parecía más un taller que una suite ejecutiva. Y allí, de pie ante una enorme maqueta a medio terminar de una torre de cristal retorcida, estaba Alexander Caes. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 35 años. No era un apuesto clásico.
Sus rasgos eran demasiado marcados, su cabello oscuro un poco demasiado largo y rebelde. Vestía una sencilla camiseta negra y vaqueros manchados con lo que parecía arcilla o yeso, pero su presencia era magnética. Tenía la energía intensa y concentrada de una tormenta contenida en forma humana. No se giró cuando entré. La integridad estructural de tu concepto de Aries, dijo, con una voz grave y áspera que parecía vibrar en el aire, la columna vertebral central, es imposible con los materiales actuales. No era una pregunta. Era un desafío. Sí, me tragué los nervios. No es imposible. Es prematuro. El compuesto que especifiqué está en desarrollo en el MIT. Será viable en 18 meses. La buena arquitectura no solo debe adaptarse al futuro, debe exigirlo. Entonces se giró y sus ojos me clavaron la mirada. Eran de un gris pálido sorprendente, como fragmentos de cielo invernal, y lo veían todo. Me enviaste 3 conceptos. ¿Por qué esos 3? Preguntó ignorando por completo mi respuesta. Porque son una tesis, dije, con la voz cada vez más fuerte. Aries trata sobre el aire y la luz. El concepto de Terra trata sobre biosferas integradas. La recta es sobre redefinir el espacio común en un eje vertical. Juntos, representan los 3 desafíos y oportunidades principales de la Torre Vidian, el proyecto en el que estás trabajando ahora mismo. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que detecta una presa digna. Tú eres quien sale con Leo Mercer de Apex. La declaración fue un golpe bajo. No lo había previsto. ¿Cómo lo sabía? Me obligué a no apartar la mirada. Corregí mi tono sin dejar lugar a dudas. Ya no estamos involucrados. ¿Por qué? Era el momento. El momento de la verdad. Podía mentir, inventar una historia o podía usar la verdad como el arma que era. Me presentó como su amiga en una fiesta, dije, sosteniendo su mirada penetrante sin pestañear. Decidí que prefería ser su mayor rival. El silencio en la sala era absoluto. Alexander Caiz me miró fijamente, con la cabeza ladeada, esos ojos grises diseccionando mi alma. Luego soltó una breve y aguda carcajada que pareció sorprender incluso a Anya. Gritó, sin apartar la vista de mí. Ella apareció en la puerta. Sí, Alex. Despejen un espacio para la señora Vance. Empieza hoy. Volvió a la maqueta de su escritorio y llamó a Leo Mercer. Necesito hablar sobre los cálculos de carga del ático. He decidido cambiarlos. Me miró y, por primera vez, vi algo en sus ojos más que una fría evaluación. Parecía respeto y una anticipación depredadora compartida. Bienvenida a la guerra. El primer mes en Cast Designs fue una prueba de fuego que hizo que el infierno de Dante pareciera un fin de semana de spa. Alexander insistió en que todos lo llamaran Alex, una regla que parecía menos camaradería y más una evasión táctica de la jerarquía. Era un capataz despiadado. No daba instrucciones, imponía desafíos que rozaban lo imposible. Mi título oficial era asociado de diseño junior, un nombre risiblemente inapropiado. Me lanzaron directamente al abismo del proyecto de la Torre Vidian, encargado de los módulos habitables, las unidades de apartamentos innovadoras y sostenibles que se suponía serían el corazón palpitante de la torre. Era un componente crítico, uno que Apex Ventures y, en concreto, Leo, observaban con ojo de águila, preocupados por la rentabilidad y el atractivo del mercado. La directiva inicial de Alex fue simple, que olvidaran que vivían en una caja en el cielo. No quiero apartamentos, quiero ecosistemas. Viví y dirigí el proyecto. Llegué antes del amanecer y me fui mucho después de que se pusiera. El loft se convirtió en mi segundo hogar. El aroma a café, papel recién cortado y resina de impresora 3D era una constante en mi nariz. Mis colegas eran una colección de individuos brillantes, excéntricos y ferozmente competitivos que veían a la nueva con una mezcla de curiosidad y recelo. Yo era a quien Alex había rescatado del anonimato. Tenía algo que demostrar, no solo a él, sino a todos ellos, a mí mismo.
Una noche, después de unas 3 semanas, estaba sola en el loft, rodeada de una ciudad en miniatura de maquetas fallidas. Mi concepto, que utilizaba una serie de paneles giratorios entrelazados para maximizar la luz natural y crear espacios habitables adaptables, se estaba estrellando contra un muro. La mecánica era demasiado compleja y el coste prohibitivo. Leo se lo pasaría a bomba desmenuzándolo en la próxima reunión de revisión conjunta. La frustración me dejó un sabor amargo en la boca. Estaba a punto de tirar todo el desastre a la basura cuando una voz habló desde las sombras. Estás pensando como un arquitecto. Di un salto, con el corazón en la garganta. Alex estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome. Se movía con una gracia silenciosa y depredadora que resultaba desconcertante. ¿No es ese el punto?, pregunté con la voz tensa por el cansancio. No, estás pensando en el espacio, la forma, la función, en todas las cosas equivocadas. Se acercó, cogió una de mis maquetas y le dio vueltas en las manos como si fuera un insecto muerto. Estás intentando construir una caja mejor. Claes Designs no construye cajas. Entonces, ¿en qué debería estar pensando?, reté, demasiado cansada para la diplomacia. La gente, dijo, clavando sus ojos grises en los míos. Ni los residentes ni el mercado. La gente. ¿Qué siente al despertar? ¿Qué necesita para olvidar el mundo de abajo? ¿Qué tipo de luz hace soportable un mal recuerdo? ¿Qué tipo de espacio hace que una persona solitaria se sienta contenida? Dejó caer la maqueta sobre la mesa con un ruido desdeñoso. Deja de diseñar apartamentos. Diseña una experiencia. Diseña una sensación. Era lo máximo que me había dicho de una sola vez, y fue como una llave girando en una cerradura que desconocía. No era solo un diseñador brillante. Era un filósofo del espacio. Entendía el alma de un edificio de una forma que yo solo había vislumbrado. Se fue tan silenciosamente como llegó, dejándome sola con mis maquetas destrozadas y una perspectiva radicalmente nueva. Volví a la mesa de dibujo, pero esta vez comencé con una pregunta. ¿Qué haría que alguien se sintiera realmente como en casa a 300 metros de altura? Pensé en mi propio balcón, en la sensación de estar conectada con la vasta ciudad que respira. Pensé en la necesidad de privacidad frente a la necesidad de comunidad. Pensé en el poder curativo de la naturaleza en un entorno urbano estéril. Descarté los paneles giratorios. En su lugar, diseñé un sistema de terrazas profundas de varios niveles, no como complementos, sino como partes integrales del espacio habitable. Incorporé jardines verticales que los residentes pudieran atender, creando un muro vivo y creciente entre ellos y sus vecinos, ofreciendo tanto separación como un propósito ecológico compartido. Diseñé la distribución interior alrededor de espacios centrales con ventanas que van del suelo al techo y rincones empotrados que parecían abrazos, no habitaciones. Fue arriesgado. Fue orgánico. Era la antítesis de las unidades elegantes, minimalistas y fácilmente comercializables que Leo esperaría. Llegó el día de la primera reunión importante de revisión con Apex Ventures. Me vestí con deliberado cuidado, un elegante traje azul marino a medida. Mi cabello estaba recogido en un moño severo. Parecía poder. Sentía venganza. Entrar en la sala de conferencias de Apex era como entrar en un campo de batalla. El aire estaba cargado con el aroma de colonia cara y competencia tácita. Y allí, a la cabecera de la mesa, estaba Leo. Se quedó atónito cuando entré detrás de Alex. Sus ojos se abrieron de par en par con una sorpresa absoluta. Miró de mí a Alex y viceversa, con el cerebro visiblemente en cortocircuito. ¿Qué eres?, tartamudeó, con su profesionalismo. Leo, dijo Alex, con una voz perezosa que contenía un mundo de amenaza. Veo que conoces a mi nuevo diseñador jefe de los módulos residenciales. ¿Empezamos? La satisfacción de ver cómo el color desaparecía del rostro de Leo fue una droga más potente que cualquier otra que hubiera conocido. Estaba desconcertado y desequilibrado. Esta no era la exnovia dramática que había despedido. Era un adversario profesional, hombro con su socio más difícil. La reunión comenzó.
El equipo de Leo presentó sus análisis de mercado, sus proyecciones de beneficios, sus sugerencias, seguras y aburridas, para la distribución estandarizada de las unidades. Cuando llegó mi turno, me puse erguida y pasé a la primera diapositiva. Durante 20 minutos, presenté mi concepto. No solo hablé de metros cuadrados y costes de materiales, hablé de bienestar psicológico, de crear una aldea vertical, de la poesía de la luz y la sombra. Hablé con una pasión y una autoridad que desconocía. Ya no era la amiga discreta de Leo. Era una visionaria. Cuando terminé, hubo un silencio atónito en la sala. Leo me miraba como si nunca me hubiera visto. Había confusión, sí, y rabia, pero debajo de todo, un destello de algo que parecía un incipiente respeto horrorizado. Una de las socias principales de Leo, una mujer llamada Brenda, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Esto es excepcional, señora Vance, verdaderamente innovador. Solo por el potencial de marketing. Leo encontró su voz. Es un riesgo financiero enorme, intervino con tono cortante. Los costos de construcción de estas terrazas y muros verdes son astronómicos. Estamos construyendo para un mercado, no para un resumen de arquitectura. Fue la salva inicial, el viejo Leo desestimando mis ideas por frívolas. Pero antes de que pudiera replicar, Alex habló. No había quitado los ojos de encima de Leo en todo el tiempo. El costo es mi preocupación, Leo, no la tuya. Tu preocupación es financiar la visión. Y esto, dijo, señalando mis diseños en la pantalla, es lo único que hará que valga la pena construir la Torre Vivian. De lo contrario, es solo otro pene de cristal que alcanza el cielo. Ya tenemos suficientes de esos. La habitación quedó en completo silencio. Leo parecía como si le hubieran dado una bofetada. Estaba siendo castrado públicamente por su rival frente a su propio equipo y con su exnovia como arma. La reunión finalizó poco después con Apex acordando revisar los aspectos financieros de mi propuesta. Mientras estábamos empacando, Leo me acorraló junto a la puerta. ¿Qué es esto?, siseó, con voz baja y furiosa. ¿Es esto algún tipo de plan de venganza patético? ¿Conseguir un trabajo con él? Me volví hacia él con una expresión de distanciamiento frío y profesional. Es un cambio de carrera, Leo. Tú, más que nadie, deberías entender eso. Te sugiero que tomes mi diseño en serio. Hará que tu empresa gane una fortuna, añadí dejando entrar un poco de hielo en mi voz. Tu mayor competidor se marchará, dejándolo allí parado, furioso. No miré atrás. Cuando entré en el ascensor con Alex, sentí su mirada sobre mí. ¿Lo destripaste?, comentó con una nota de aprobación en su voz. No, dije, mirando mi reflejo en las pulidas puertas del ascensor. Una mujer segura y poderosa me devolvió la mirada. Ese fue solo el primer paso. La guerra estaba en marcha y yo acababa de ganar la primera batalla. Pero la campaña por mi propia alma y la inesperada y complicada alianza con el hombre a mi lado apenas comenzaban. Las semanas se convirtieron en meses, y el proyecto de la Torre Vivian se convirtió en el centro de mi universo. Mi diseño para los módulos habitables, tras una brutal pero exitosa ronda de negociaciones en la que me mantuve firme ante cada intento de Leo de diluirlo, fue aprobado oficialmente. La victoria fue dulce, pero solo el principio. Ahora venía el verdadero trabajo, hacer realidad el sueño. Esto significaba largas e intensas horas trabajando directamente con Alex. Nuestra dinámica inicial, el genio volátil y su vengativo protegido, comenzó a transformarse en algo más, algo que no podía etiquetar fácilmente. Éramos socios en un asedio. Dos generales conspirando contra el enemigo común de la mediocridad, las limitaciones presupuestarias y la persistente interferencia de Leo. A menudo éramos los dos últimos en quedarnos en el desván, con las luces de la ciudad brillando tras los amplios ventanales como un cofre del tesoro derramado. El aire se densificaba con el aroma de los rotuladores y el suave zumbido de las computadoras. Discutíamos sobre soportes estructurales, debatíamos el impacto emocional de los diferentes esquemas de iluminación y deconstruíamos los contratos de los proveedores hasta que nuestras voces se acallaban.
Fue durante esas noches de trasnochar que empecé a ver al hombre detrás del mito. El Alexander Cass que el mundo veía era un sabio brusco y arrogante. El hombre que yo estaba conociendo era feroz, casi dolorosamente apasionado. Veía los edificios no como estructuras, sino como entidades vivas con huesos, piel y alma. Podía ser despiadadamente crítico, pero su crítica nunca era personal. Era una búsqueda incesante de la perfección. Si tu idea podía resistir su escrutinio, era a prueba de balas. Una noche, estábamos luchando contra un problema particularmente persistente con la cizalladura del viento en los niveles superiores. Los cálculos se negaban a alinearse. Los modelos estaban esparcidos por la mesa central. Las impresiones de ecuaciones fallidas cubrían el suelo como hojas caídas. Estaba funcionando a base de cafeína y pura terquedad, con los ojos llenos de lágrimas por la fatiga, murmuró Alex, pasándose una mano por el pelo ya despeinado. Es la reducción, continuó. Lo estamos pensando mal. No se trata de un estrechamiento gradual. Tiene que ser una serie de liberaciones, como una columna vertebral que se desenrolla. Tomó una hoja nueva de papel de calco y comenzó a dibujar con movimientos rápidos y seguros. Observé, hipnotizado, como una nueva forma orgánica emergía del caos de sus líneas. Fue brillante. También fue completamente poco convencional y haría que los ingenieros de Apex entraran en pánico. Leo nunca lo aceptará, dije, dando voz al inevitable obstáculo. Alex no levantó la vista de su boceto. La opinión de Leo es la menor de mis preocupaciones. El edificio necesita esto. Es lo correcto que hay que hacer. Lo correcto, repetí suavemente. Siempre hablas de las necesidades del edificio como si fuera una persona. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos grises captaron la luz. No es así. Le damos una forma, un propósito. No sobrevivirá. Albergará recuerdos, nacimientos, muertes, amores, desesperaciones. Tiene una responsabilidad hacia sus habitantes. Tenemos una responsabilidad hacia él. Él sostuvo mi mirada. ¿Entiendes eso? Es por eso que sus módulos funcionan. No estabas simplemente diseñando el espacio. Estabas diseñando un telón de fondo para las vidas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Fue la primera vez que alguien articuló el sentimiento nebuloso que me impulsó a diseñar. Leo siempre había visto mi trabajo como un hobby, un lindo proyecto paralelo. Alex lo vio como un llamado. En ese momento, lo último de mi armadura profesional se quebró. El plan de venganza que había alimentado mi fuego inicial comenzó a sentirse pequeño e insignificante al lado de este propósito ardiente compartido. Somos un buen equipo, dije, y la admisión nos sorprendió a ambos. Una sonrisa lenta y genuina tocó sus labios, transformando sus rasgos afilados. No era la sonrisa depredadora que había visto antes. Era más cálida, más real. Somos un equipo devastador, Vance. No tienen ninguna oportunidad, dijo. La semana siguiente, tuvimos que presentar el nuevo diseño de columna desenrollable a Apex. Fue un baño de sangre. Leo, apoyado por su equipo de ingenieros, se lanzó contra él. Lo calificó de estructuralmente dudoso, una pesadilla para Buck y un desastre de marketing. Parece que está a punto de caerse, espetó Leo, señalando con el dedo la representación. Me puse de pie para responder, pero Alex puso una mano sutil sobre mi brazo, deteniéndome. Se inclinó hacia adelante y su voz sonó peligrosamente baja. Parece vivo, Leo. Algo que vuestros propios rascacielos sin alma nunca han conseguido. Los cálculos son sólidos. El riesgo está gestionado. Este es el diseño. Tu único trabajo es encontrar el dinero para ello. O lo llevamos a una empresa que valora la visión por encima de las celdas de una hoja de cálculo. La amenaza flotaba en el aire. La Torre Vidian fue una creación de Caís. Sin él, era solo otro edificio. Apex necesitaba que su nombre estuviera asociado mucho más de lo que necesitaba su dinero. Leo estaba acorralado y él lo sabía. Sus ojos se posaron en mí y vi que la comprensión amanecía en ellos. Ya no era solo un empleado.
Yo era el aliado de Alex, su confidente. La confianza entre nosotros era palpable y lo enfurecía más que cualquier diseño. Después de la reunión, mientras caminábamos de regreso al auto, la tensión era espesa. Alex permaneció en silencio, meditabundo. Buscará la manera de hundir esto, dije. Puede intentarlo, respondió Alex con la mandíbula apretada. Pero ya no solo pelea conmigo. Él está peleando contigo. Y tengo la sensación de que es una guerra para la que no está preparado en absoluto. Me abrió la puerta del auto, un gesto simple y antiguo que me pareció extrañamente íntimo después del campo de batalla corporativo que acabábamos de dejar. Era un tonto, dijo Alex de repente, en voz baja. Tenerte y verte solo como amigo. Miró un diamante y se quejó de que no era un trozo de carbón útil. Las palabras me invadieron, cálidas e inquietantes. Ya no se trataba solo de venganza. Algo estaba cambiando de forma entre nosotros de manera tan orgánica e inevitable como el diseño de nuestra torre. La línea entre nuestra alianza estratégica y algo real comenzaba a desdibujarse y yo ya no estaba segura de qué lado quería estar. La ciudad estaba sumida en un otoño inusualmente cálido, el aire era denso y dorado. El éxito del proyecto Verient Tower, que ahora adopta plenamente nuestros diseños radicales, se ha convertido en el tema de conversación de la industria. Las revistas publicaron artículos sobre Alex, el genio solitario, y cada vez más sobre mí, la nueva visionaria de KS Designs. Ya no era la ex de Leo. Yo era un Vance, un nombre a tener en cuenta por derecho propio. La atención era gratificante, pero también actuaba como una lupa, intensificando la presión, y el foco de esa presión era la próxima gala anual de Apex Ventures. Fue el evento social de la temporada para el mundo de las finanzas y la arquitectura, un brillante lugar de networking y sutiles juegos de poder. La asistencia era obligatoria, y la idea de ir me ponía los pelos de punta. Fue en ese mismo opulento salón de baile hace un año que Leo me presentó como su amiga. El recuerdo era un fantasma que aún tenía el poder de perseguirme. No me voy, le anuncié a Alex una noche en el desván. Voy a tener una migraña muy contagiosa. Estaba estudiando un diagrama de tensión estructural, pero levantó la mirada con una ceja arqueada. ¿Huyendo? No está funcionando. Es una evasión estratégica, dije dejando el bolígrafo. Vas a entrar en mi casa con algo que cuesta más que el coche de Leo y lo vas a ver sudar. Es la etapa final de tu plan maestro, ¿no? El regreso triunfal. Por supuesto que tenía razón, pero ahora el plan parecía diferente. Parecía menos una marcha victoriosa y más como regresar a una pesadilla de la que acababa de escapar. No tengo nada que ponerme, murmuré, una débil y desesperada protesta. Una sonrisa lenta y traviesa se extendió por el rostro de Alex. Déjamelo a mí. La noche de la gala, un elegante coche negro me recogió, y cuando no se detuvo en el lugar del evento, sino afuera de la casa de Isabella Key, una legendaria diseñadora de moda conocida por sus vestidos arquitectónicos ferozmente femeninos, mi corazón empezó a latir con fuerza. Un asistente me condujo rápidamente al interior, donde me esperaba un solo vestido. Era una obra maestra, un terciopelo azul zafiro profundo que parecía noche líquida cortada con una precisión que hacía eco de las líneas de nuestros mejores rascacielos. Era un vestido atrevido, sin espalda y sostenido por un delicado cuello plateado, casi estructural. Era poder y poesía entretejidos en tela. Cuando salí, Alex me esperaba en la sala de exposición. Había renunciado a su uniforme habitual de camiseta y vaqueros por un smoking negro perfectamente entallado. La transformación fue asombrosa. Parecía menos un artista solitario y más un rey de algún imperio sombrío y sofisticado. Sus ojos me recorrieron y, por un momento, la habitual mirada aguda y evaluadora fue reemplazada por algo crudo y apreciativo, algo que hizo que el aire abandonara mis pulmones. Estará bien, dijo con la voz ligeramente ronca. Estará bien, me reí, sintiendo una energía nerviosa recorrer mi cuerpo. Me ofreció su brazo. Hagamos que tu exnovio se arrepienta de cada decisión de vida que haya tomado. Entrar a la gala del brazo de Alex Cass fue una experiencia surrealista. El mar de corbatas negras y vestidos brillantes se abrió ante nosotros.
Los susurros siguieron nuestra estela. Vi cabezas girarse y ojos abrirse de par en señal de reconocimiento. Ya no era un fantasma. Yo era un espectáculo. Y entonces vi a Leo. Estaba de pie con un grupo de compañeros, con una copa de champán en la mano. Él se reía, la imagen del éxito. Entonces sus ojos nos encontraron. La risa murió en sus labios. Su rostro pasó por una rápida serie de emociones, conmoción, confusión, un destello de ira y, finalmente, una comprensión incipiente y repugnante de la magnitud de su error. No se fijaba únicamente en su rival y ex empleado, estaba viendo un frente unido, una pareja poderosa cuya sinergia era palpable desde el otro lado de la sala. La velada se convirtió en un delicado baile. Alex nunca se apartó de mi lado, su mano era una presencia posesiva constante en la parte baja de mi espalda. Circulamos, encantamos, cautivamos. Hablé con confianza sobre la torre, sobre nuestra visión, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la percepción que Leo tenía de mí. Durante una canción lenta, Alex me llevó a la pista de baile. Fue la primera vez que estuvimos tan cerca sin un plano de separación entre nosotros. Su mano estaba cálida y firme sobre mi espalda, su otra mano sostenía la mía con una sorprendente gentileza. «Estás disfrutando esto demasiado», murmuré, con mi mejilla cerca de su hombro. «Soy un hombre que aprecia un plan bien ejecutado», respondió con un murmullo bajo cerca de mi oído. «Y tú, Vance, eres una obra maestra de ejecución». Me hizo girar suavemente y el mundo se volvió un caleidoscopio de luz y sonido. En ese momento, rodeada por los fantasmas de mi humillación pasada, sostenida por el hombre que se había convertido en mi aliado más improbable, sentí que algo se rompía y se reformaba dentro de mí. El deseo de venganza que me había sostenido durante tanto tiempo finalmente se desvaneció, reemplazado por algo más brillante, un sentido más potente de mí misma, de victoria y de una atracción aterradora y emocionante hacia el hombre complicado cuyo corazón podía sentir latiendo a un ritmo constante y fuerte contra el mío. Cuando la canción terminó, Leo apareció junto a nosotros, su expresión era una máscara de extraña civilidad. «Alex, una palabra», dijo con voz tensa. Lo seguimos hasta un balcón más tranquilo con vista a la ciudad, la misma ciudad que nuestra torre pronto perforaría. «Esto ya ha ido demasiado lejos», empezó Leo a perder la compostura. «Al aire esta farsa trabajando con él, desfilando con él». «¿Qué estás intentando demostrar?». Antes de que pudiera responder, Alex lo hizo. Pasó su brazo alrededor de mi cintura y me atrajo firmemente hacia su costado. «No creo que sean necesarias las presentaciones, Leo», dijo Alex con un tono engañosamente ligero. «Pero como pareces confundido, déjame aclararlo. Esta es mi diseñadora principal, mi socia y mi novia». La palabra flotaba en el aire de la noche, novia explosiva y definitiva. Leo parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me miró fijamente, con ojos suplicantes, exigiendo que lo negara. Miré desde su rostro desesperado y lleno de pánico al rostro tranquilo y posesivo de Alex. Sentí la sólida fuerza del brazo de Alex a mi alrededor, un refugio y un reclamo. Este fue el momento de mi más dulce venganza, servida no por mi propia mano, sino por el hombre que había visto mi valor cuando Leo lo había desperdiciado. Me volví hacia Leo, mi sonrisa serena, mi corazón finalmente completamente libre. «No es cierto», dije suavemente. «Todo ello». El pánico en los ojos de Leo era completo. Me había presentado como su amiga y, al hacerlo, había creado el mayor activo de su mayor rival. Me había perdido y, de la forma más pública y humillante posible, me había entregado al único hombre con el que nunca podría aspirar a competir. Nos miró horrorizado durante un segundo más, luego se dio la vuelta y se alejó, un hombre derrotado en una habitación llena de ganadores. Alex y yo nos quedamos solos en el balcón, la ciudad se extendía a nuestros pies. «No me dejaste ir». «No tenías que decir eso», dije en voz baja, mirándolo, lo de la novia. «Lo sé», respondió, sus ojos grises buscando los míos en la penumbra, «¿pero era mentira?». El mundo contuvo la respiración. La venganza estaba completa. El segundo amor apenas comenzaba a susurrar su nombre.
El silencio en el balcón tras la retirada de Leo era más fuerte que cualquier música de la gala. El aire fresco de la noche fue un shock contra mi piel, que aún vibraba con la energía residual de la confrontación. El brazo de Alex seguía alrededor de mi cintura, una banda sólida y cálida que se sentía a la vez como un ancla y lo único que me impedía alejarme flotando. No tenías que decir eso, susurré, lo de la novia. Su respuesta, lo sé, pero ¿era mentira? Colgaba entre nosotros, una pregunta más desalentadora que cualquier problema de ingeniería estructural que hubiéramos enfrentado. Lo miré. Los rasgos afilados de su rostro se suavizaban con el resplandor ambiental de la ciudad, pero sus ojos eran tan intensos como siempre, observándome, esperando. En ellos no vi nada del cálculo o la posesividad de Leo. Vi un desafío en una honestidad profunda e inquietante. No se respondía a mi propia voz con la misma honestidad, pero no lo hice. Las líneas se habían difuminado deliberadamente. ¿Era su novia o su cómplice en un acto de guerra corporativa y personal bellamente ejecutado? La distinción había dejado de importar hasta que la expresó, haciéndola real. Una lenta sonrisa asomó a sus labios, no triunfante, sino comprensiva. Entonces lo consideraremos una designación provisional. Sujeto a revisión. Finalmente me soltó, pero el rastro de su contacto permaneció. No volvimos a la fiesta. Simplemente tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos con una naturalidad que me dejó sin aliento, y me condujo fuera del salón de baile, a través del vestíbulo, hasta el coche que nos esperaba. No hablamos durante el viaje de regreso al loft. El silencio era cómodo, cargado de un nuevo acuerdo tácito. A la mañana siguiente, todo era diferente y, sin embargo, todo seguía igual. Estábamos de vuelta en el loft, rodeados por el caos familiar de nuestro proyecto. Pero el aire entre nosotros había cambiado. La barrera profesional se había roto para siempre. Cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plano, no fue un accidente. Fue una chispa. Cuando se inclinó sobre mi hombro para señalar un detalle, el calor de su cuerpo era una presencia consciente. El mundo, sin embargo, había tomado nota. Las páginas de Sociedad, por supuesto, publicaron la historia, la nueva musa de Caís y de amigo a romance de recién llegados, la saga Vance. Las revistas profesionales eran más circunspectas, pero la narrativa estaba fijada. El brillante y tempestuoso Alexander Cass y su prometedora socia eran pareja. Nuestra credibilidad profesional ahora estaba inextricablemente ligada a nuestro rumor personal. Debería haber sido un desastre. En cambio, se sentía como una superpotencia. Nuestra visión compartida para la Torre Vivian se volvió aún más potente. En las reuniones nos comunicábamos con una mirada, una frase terminada. La confianza que habíamos construido durante meses de trasnochar y batallas compartidas se profundizó en una sinergia inquebrantable. Éramos una unidad, y la industria nos observaba con una mezcla de asombro y envidia. Leo, como era previsible, se volvió insoportable. Sus objeciones profesionales a nuestros diseños se volvieron más mezquinas, más personales. Era un animal acorralado, arremetiendo. Intentó pasar por alto a Alex y hablar con los socios financieros silenciosos. Criticó los presupuestos. Retrasó las aprobaciones. Pero su pánico fue su perdición. Lo hacía parecer débil e inestable. La misma falta de profesionalismo de la que una vez me había acusado era ahora su rasgo distintivo. Una tarde, irrumpió en el desván, ignorando por completo a Anna. Nos encontró a Alex y a mí en la mesa central trabajando en los conceptos de paisajismo para el parque aéreo de la torre. Necesitamos hablar a solas, dijo, mirándome fijamente. Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirla delante de mí, dijo Alex, sin siquiera levantar la vista del esquema. Se trata del proyecto, espetó Leo, aunque sus manos temblorosas lo delataron. Tus módulos residenciales están desbordando el presupuesto en estas jardineras glorificadas. Es una extravagancia ridícula. Mantuve mi calma en marcado contraste con su agitación. Las jardineras, Leo, son sistemas aeropónicos integrados que proporcionarán productos frescos a los residentes y filtrarán el aire del edificio. Reducen los costos operativos a largo plazo y son un punto de venta clave.
Las cifras están en el informe que aprobó la semana pasada. Parpadeó, desconcertado. No había hecho su tarea. Se dejaba llevar por la emoción. No me importa el informe. Todo este proyecto se está yendo a pique por tu culpa. Porque estás aquí. ¿Porque ella es qué, Leo? Alex finalmente levantó la vista. Su voz era peligrosamente baja. Mejor que tú. Más inteligente que tú. Porque tomó el corazón que desechaste y lo usó para construir un imperio a mi lado. Leo se estremeció como si lo hubieran golpeado. La verdad de la declaración fue un golpe físico. Me miró y vi el devastador panorama de su arrepentimiento. No solo había perdido a una novia. Había perdido a una compañera que podría haberlo ayudado a construir su propio imperio. Había cambiado un diamante por un trozo de carbón. Y ahora tenía que ver ese diamante brillar en la corona de su mayor rival. Te arrepentirás de esto, Silera dijo, susurró, la amenaza vacía y patética. Él te usará y te desechará. No sabe amar nada más que sus edificios. Se dio la vuelta y se fue, con el eco de su derrota arrastrándose tras él. Elof quedó en silencio una vez más. Sentí una extraña punzada de lástima, seguida rápidamente por una oleada de irrevocabilidad. Ese capítulo estaba cerrado. Cerrado irrevocablemente. Sentí la presencia de Alex detrás de mí. No me tocó, simplemente se quedó allí, un apoyo sólido y silencioso. Se equivoca, ¿sabes? Dijo en voz baja. Sé amar algo más que mis edificios. Respiré con dificultad. Me giré para mirarlo. La mirada cruda y desprevenida en sus ojos era más aterradora y más hermosa que cualquier rascacielos. Oh, logró que mi corazón latiera con fuerza. La estoy mirando. Y en ese momento, en el silencio posterior a la batalla, rodeada de los planos de nuestro sueño compartido, la designación provisional se volvió permanente. La venganza estaba completa. El segundo amor había encontrado su voz. La confesión flotaba en el aire. Entre nosotros, tan monumental y frágil como una pompa de jabón. La miro. Las palabras eran sencillas, pero el significado tras ellas fue un evento sísmico que transformó el paisaje de mi mundo. No sabía qué decir. Una ingeniosa réplica murió en mis labios. Una desviación nerviosa se sintió como una traición. Así que me quedé allí mirándolo. Este hombre que había sido mi salvador, mi torturador, mi compañero, y ahora me ofrecía su corazón con una honestidad aterradora y cruda. Alex, comencé con la voz en un susurro. Dio un paso más cerca, su mirada firme. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras que el título de novia no era solo para el beneficio de Leo. Era una esperanza. La distancia entre nosotros se desvaneció. No me besó. Simplemente extendió la mano y metió un mechón de cabello suelto detrás de mi oreja, sus dedos rozando mi mejilla. El toque fue eléctrico, una sacudida que me llegó directamente al alma. Fue más íntimo que cualquier beso que haya compartido con Leo. Fue una pregunta y una respuesta a la vez. Esto es complicado, logré decir finalmente, con la mente dando vueltas. Trabajamos juntos. El proyecto, la Torre Vivian. La torre es de piedra y cristal, dijo en voz baja e intensa. Estos somos nosotros y somos la base de todo lo que construimos. Sin esto, hizo un gesto entre nosotros, la torre es solo un edificio. Con ella, es un testamento. ¿Cómo podía discutirlo? Tenía razón. Nuestra relación profesional había florecido precisamente gracias a la profunda conexión tácita que había ido creciendo entre nosotros. Negar lo personal ahora sería construir nuestro sueño sobre una mentira. Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Su apretón era firme. Claro. Entonces no es complicado, dije, sorprendiéndome de mi propia certeza. Es lo más sencillo del mundo. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue diferente a cualquier otra que le había visto. Era una alegría pura y despreocupada, y lo transformó por completo.
Era el amanecer después de una larga noche oscura. Se inclinó entonces, y finalmente sus labios se encontraron. Mío. No fue un beso tierno y exploratorio. Fue una reivindicación, una confirmación, una culminación. Fue el encuentro de dos espíritus feroces y testarudos que por fin habían encontrado a su media naranja. Sabía a café, a ambición y a un futuro que jamás me había atrevido a imaginar. Nuestra relación, ahora abierta, añadió una nueva y profunda dimensión a nuestro trabajo. Las noches en el loft se convirtieron menos en una evasión y más en construir una vida pieza a pieza entre los planos. Discutíamos sobre muros de carga con la misma pasión con la que discutíamos sobre qué pedir para cenar. Él se quedaba dormido en el sofá con la cabeza en mi regazo, un esquema arrugado en la mano, y yo sentía una oleada de ternura protectora tan fuerte que casi me dolía. Éramos cuidadosos en el trabajo, manteniendo un decoro profesional, pero la energía había cambiado. El equipo lo percibió y, en lugar de crear tensión, fomentó un nuevo sentido de familia. Estábamos todos juntos en esto, construyendo algo legendario, liderados por dos personas que estaban, de forma obvia y desesperada, enamoradas. La torre Vidian empezó a levantarse del suelo, una manifestación física de nuestra visión compartida. Cada vez que visitábamos el lugar, con cascos puestos, viendo cómo el esqueleto de acero ascendía hacia el cielo, sentíamos como si estuviéramos presenciando nuestra propia historia de amor escrita en hierro y hormigón. Era nuestra. Los meses transcurrieron en una neblina dichosa y concentrada. El recuerdo de Leo y mi búsqueda de venganza se desvaneció en un prólogo lejano, casi olvidado. Esta era la historia principal. Una noche, estábamos en mi apartamento, una de las pocas noches libres que tenía. Yo estaba cocinando y Alex supuestamente me ayudaba, pero en realidad solo me distraía. Me rodeó la cintura con los brazos, con la barbilla apoyada en mi hombro. «¿Sabes?», murmuró, con los labios en mi cuello. «He estado pensando». «Un pasatiempo peligroso», bromeé, removiendo la salsa para pasta. «Sobre cimientos», dijo, cambiando su tono, volviéndose más serio. Me soltó y me giró para mirarlo. Su expresión era pensativa, intensa. Los cimientos de la torre están firmes, empinados. Son inquebrantables. Durarán siglos. Eso espero, dije sonriendo. Pero mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Había algo en sus ojos. Quiero unos cimientos como esos, dijo, sus ojos grises cautivando los míos. No para un edificio, sino para toda la vida. Nuestra vida. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros, los mismos vaqueros desgastados y cubiertos de yeso que llevaba cuando lo conocí, y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Se me cortó la respiración. El mundo se redujo a este momento, a este hombre, a la caja que tenía en la mano. Ela, dijo, con voz firme y segura, resonando en el silencio de mi cocina. Eres la adición más brillante e inesperada a mi vida. Diste el alma de mi trabajo y me mostraste que tenía una propia. Eres mi compañero en todo el sentido de la palabra. Construye una vida conmigo. Cásate conmigo. Él abrió la caja. En el interior no se encontraba un gran diamante tradicional, sino un impresionante zafiro de talla pareja, del mismo color del vestido que había llevado a la gala, engastado en una banda de platino arquitectónico retorcido. Fue único. Fue perfecto. Fue tan absoluto. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza ni de dolor del pasado, sino de una alegría tan profunda que no tenía otra salida. Miré desde el anillo a su rostro, al amor y a la inquebrantable certeza que brillaban en sus ojos. Esto fue todo. Esta fue la segunda oportunidad que no sabía que estaba esperando. Este era el amor que se había construido no sobre una pasión fugaz, sino sobre el respeto, la ambición compartida y una comprensión profunda y duradera de las almas de cada uno. Sí, susurré, con la voz cargada de emoción. Sí, Alex. 1000 veces sí. Deslizó el anillo en mi dedo, encajando perfectamente. No parecía una pieza de joyería, sino una promesa, una piedra angular. Luego me besó,
Y en ese beso sentí que los cimientos sólidos e inquebrantables del resto de nuestras vidas se aseguraban en su lugar. El rival había desaparecido. La esposa había llegado. El zafiro en mi dedo era un peso fresco y constante, un recordatorio tangible de que mi vida había cambiado por completo y se había reconstruido en algo más hermoso de lo que yo misma hubiera podido diseñar. Ya no era Vance, la mujer despreciada. Yo era Arvance, la arquitecta visionaria, la socia amada, la prometida. La noticia de nuestro compromiso causó conmoción en todo el mundo. Las revistas profesionales lo recogieron con una especie de asombro, como si se tratase de la culminación inevitable de una gran colaboración artística. Nuestro equipo en el loft celebró con champán y un pastel verdaderamente monstruoso con la forma de la Torre Vivian. La alegría era genuina y contagiosa. Por supuesto, había una persona a la que teníamos que informar de manera más formal, la última pieza del rompecabezas. Solicitamos una reunión con Leo en las oficinas de Apex Ventures. Fue un movimiento de poder y ambos lo sabíamos. Estábamos entrando en su territorio, pero ahora éramos la realeza indiscutible. Nos estaba esperando en la misma sala de conferencias donde meses antes me había mirado en shock mientras presentaba mis primeros diseños. Parecía mayor, las líneas de su rostro eran más profundas y el brillo confiado que siempre había tenido ahora estaba visiblemente apagado. Se puso de pie cuando entramos, y sus ojos inmediatamente bajaron a mi mano izquierda, donde el zafiro brillaba bajo las luces fluorescentes. Se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Leo, dijo Alex, con un tono civilizado pero carente de calidez. Él acercó una silla para mí antes de tomar la suya, un gesto que fue una declaración silenciosa de nuestra unidad. Alex, dijo Leo con voz tensa. Permaneció de pie, agarrando el respaldo de su silla. ¿A qué debo el placer de presentarme aquí como cortesía? Alex comenzó, reclinándose en su silla, la imagen de la autoridad relajada. Con la construcción de la torre adelantada y los datos financieros finales listos, nuestra participación directa con Apex se reducirá. El proyecto está en buenas manos. La mandíbula de Leo se tensó. Lo estaban manejando y él lo sabía. Veo, añadí con voz tranquila y clara. Queríamos compartir con vosotros algunas noticias personales dada nuestra historia. Levanté mi mano ligeramente, dejando que el anillo captara la luz. Alex y yo estamos comprometidos. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Leo pasó por una rápida y dolorosa serie de contorsiones, conmoción, una nueva ola de humillación y, finalmente, una derrota sombría y absoluta. Había perdido total y completamente. La mujer que había presentado como su amiga no solo era la impulsora del proyecto más prestigioso de su empresa, sino que ahora iba a ser la esposa del hombre al que consideraba su mayor rival. Lo habían superado en todos los frentes posibles. Se hundió lentamente en su silla, sin fuerzas para luchar. Te felicito, murmuró, y las palabras parecieron costarle un gran esfuerzo. Gracias, dije, y lo dije en serio. Ya no hubo más ira, ya no hubo más disparos en Freuda. Al mirarlo ahora, solo sentí una pena lejana. Fue un ejemplo aleccionador, un hombre que había valorado las cosas equivocadas y que por ello había perdido todo lo que tenía valor real. El proyecto es una obra maestra, dijo casi para sí mismo. Me miró y por primera vez no había resentimiento en su mirada, solo un cansado reconocimiento. Siempre fuiste así de capaz, ¿no? Simplemente no quería verlo. Era más fácil tenerte a mi lado que ser mi igual. Fue lo más cerca que estuve de una disculpa, lo más cerca que estuvo de comprender la profundidad de su error. Sí, lo dije simplemente, lo era. Lo dejamos allí, sentado solo en la sala de conferencias, un rey destronado en su propio castillo. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, sentí la mano de Alex encontrar la mía, sus dedos entrelazándose con los míos, el zafiro, un punto de presión duro y hermoso. Se acabó, respiré, el último fantasma de esa noche humillante quedó enterrado. No, corrigió Alex suavemente, deteniéndome en el elegante y vacío pasillo. Tomó mi rostro entre sus manos y sus pulgares acariciaron mis mejillas. Eso se acabó. Nuestra historia apenas comienza.
La boda fue un pequeño evento privado celebrado al pie de la aún en ascenso Torre Vivian. No fue en una iglesia ni en un salón de baile, sino en medio de la promesa cruda e inacabada de nuestro mayor sueño compartido. Nuestros invitados fueron nuestro equipo, nuestros verdaderos amigos, las personas que construyeron esto con nosotros. Yo llevaba un sencillo vestido de seda color marfil y Alex llevaba un nuevo traje oscuro. El polvo de yeso finalmente desapareció por el día. Escribimos nuestros propios votos. Los suyos fueron un testimonio de haber encontrado una parte faltante de su propia alma. Las mías fueron una promesa de permanecer siempre como su igual, de construir una vida tan audaz y hermosa como las estructuras que creamos juntos. Cuando el oficial nos declaró marido y mujer, Alex me besó y nuestros amigos reunidos escucharon una ovación que resonó en el acero y el hormigón que nos rodeaba. Fue un sonido de alegría pura y sin adulterar, una piedra angular que se estableció no solo en nuestro matrimonio, sino en el legado mismo del edificio que nos cuidaba. Más tarde, mientras estábamos juntos, mirando la torre esquelética que arañaba el cielo, su brazo estaba alrededor de mí y mi cabeza sobre su hombro. «Sabes», dije, me presentó como su amigo y fue el peor momento de mi vida, pero también fue lo mejor que me pasó en la vida. Me trajo hasta aquí para nosotros. Alex me miró, sus ojos grises suaves en el crepúsculo. Entonces supongo que le debemos una deuda de gratitud. Supongo que sí, me reí, el sonido ligero y libre. Él era mi rival, mi compañero, mi marido. Él era el hombre que había visto el fuego en mí cuando otros solo habían visto una sonrisa plácida. Y yo era su esposa, no una amiga, no una rival, sino su igual, su amor, la piedra angular de su mundo, así como él lo era del mío. El pánico era suyo, el futuro era nuestro y era más brillante que cualquier cosa que pudiéramos haber diseñado en papel. El fin.